Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Meditación sobre la vacuidad del yo y de todos los fenómenos. Por el 14º Dalai Lama. La gran compasión de la bodhicitta. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Cuando pensamos en el Buda Shakyamuni más amable y compasivo, pensamos en sus grandes cualidades y sus increíbles acciones, y específicamente en todas las enseñanzas que dio puramente para beneficiar a todos los seres. Entre todas estas enseñanzas, cuando pensamos en su increíble bondad para enseñarnos la bodhicitta, que es el corazón dedicado a la iluminación y a todos los demás, es extremadamente conmovedor. En la obra Involucrarse en la conducta del Bodhisattva, se elaboran ampliamente las enseñanzas completas sobre cómo desarrollar un anhelo de la bodhicitta. Si reflexionamos sobre el mejor método para beneficiar a los demás, no podemos pensar en otra cosa que en la bodhicitta. La mayor bondad del Buda Shakyamuni fue enseñarnos cómo desarrollar este corazón dedicado de la bodhicitta. Tenemos que considerarnos extremadamente afortunados porque tenemos un apreciado cuerpo humano y hemos entrado en contacto con el Dharma, específicamente con el Dharma Mahayana. Ahora que tenemos todas estas condiciones propicias juntas y no estamos obstaculizados por circunstancias negativas u obstructivas, es absolutamente imperativo que hagamos uso de esta excelente oportunidad como una manera de cumplir la increíble bondad del Buda Shakyamuni al mostrarnos cómo dedicar nuestro corazón a los demás y lograr la iluminación. El Compendio de Mentes que Conocen Válidamente, de Dignaga, Pramana Samuchaya, demuestra que podemos saber que el Buda es una persona válida a partir de su desarrollo de la compasión. Nos referimos al Buda como el gran compasivo. ¿Por qué usamos la palabra compasivo? Es porque su corazón está completamente orientado hacia el beneficio de los demás. Fue debido a su intenso interés por los demás que fue capaz de eliminar todas sus propias deficiencias para llegar al punto en el que podía beneficiar plenamente a todos los seres limitados. Ser compasivo es beneficioso, seamos o no una persona religiosa. Cualquiera, si tiene un corazón amable y cálido, puede estar en posición de ayudar a los demás. A menudo bromeo y digo, si tienes que ser egoísta, al menos sé egoísta con sabiduría. Si queremos felicidad para nosotros mismos a expensas de los demás, entonces por supuesto que otros van a ignorar ayudarnos. Por lo tanto, si queremos traer el máximo beneficio a nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta a los demás. Eso es ser egoístas con sabiduría. Así que si realmente estamos preocupados por nosotros mismos, si somos sabios al respecto, nos daremos cuenta de que la mejor manera de beneficiarnos y mejorarnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. En este mundo, si las personas tienen un interés general por los demás y por la sociedad, la mayoría, excepto quizás algunas personas negativas, considerarán que son buenas personas. La sociedad estará muy alterada cuando esas personas fallezcan, porque habrán sido grandes recursores para la sociedad, siempre interesadas en ayudar a los demás. El beneficio con el que esas personas han contribuido será recordado años y años después de haber desaparecido. Mientras que en algunos de los países comunistas, aquellos que han participado en luchas de poder y que han trabajado para su propio beneficio, son olvidados tan pronto como su estatus disminuye y sus acciones y beneficios ya no son recordados. Comparemos esto con otros líderes que fueron motivados por el deseo de ayudar a los demás, cuyas acciones se recuerdan con devoción y gran amor y cariño. Si hay alguien en el mundo que ha causado mucho daño y destrucción a nivel masivo, entonces incluso las personas no religiosas considerarán que esa persona ha sido muy malvada, y nadie estará muy contento con ella. Querrán olvidarla tan pronto como puedan. Cuando hay alguien con un corazón tan duro y cruel, incluso los pájaros querrán alejarse. Vivimos en una sociedad de seres humanos, así que todos tenemos que depender los unos de los otros. Toda la estructura solo funciona en términos de la bondad de sus miembros hacia los demás, de su disposición a cooperar. Un amigo americano me ha dicho que cree que la naturaleza de los seres es ser crueles. Bromeando con él, dije que me preguntaba si esto es realmente así. Y esto se debe a que entre los animales, los que son crueles por naturaleza, como tigres, leones y otros tipos de carnívoros, que matan a otros animales para vivir, también se ven muy crueles, con colmillos y garras y todo eso. Mientras que hay otros tipos de animales que son muy tranquilos, que solo comen plantas y hierba.
Los seres humanos no son realmente como esos animales crueles. No van por ahí agarrando y mordiéndose unos a otros y tienen hermosas uñas cortas en lugar de garras. Si miramos a un gato, sin importar cuánto lo alimente su dueño, por naturaleza cazará y matará ratones, aunque solo sea por diversión. Así que no creo que la naturaleza básica de los seres humanos sea ser crueles como un animal carnívoro. Entonces, es posible trabajar y mejorar las cualidades dentro de nosotros mismos como seres humanos, expandir nuestro corazón más y más hacia los demás con bondad. Y como todos dependemos los unos de los otros, es absolutamente necesario trabajar para beneficiarnos y ayudarnos mutuamente. Esto está simplemente en la naturaleza de la forma en que existe una sociedad, como un grupo interdependiente. Para que funcione, todo el mundo tiene que ser amable y servicial entre sí. Es extremadamente importante generar esta actitud de querer ayudar a otros seres y luego extenderla en la medida de lo posible a un grupo en constante expansión. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que cuando el Buda dio sus enseñanzas sobre los tipos de disciplina y cómo debemos comportarnos, ciertas cosas fueron prohibidas y otras fueron permitidas o recomendadas. Cuando la necesidad supera la prohibición, cuando las circunstancias requieren algo que normalmente está prohibido, entonces se puede hacer. Necesitamos utilizar nuestro juicio dentro de los parámetros de siempre tener la intención de beneficiar a los demás. Así que hemos de tratar de tener pensamientos y acciones amables hacia los demás y tratar de nunca herir a nadie. Primero comenzamos a entrenarnos con las personas con las que tenemos alguna relación, y luego tratamos de extenderlo aún más a toda la gente de nuestra zona, luego a toda la gente de nuestro país y luego a toda la gente en la Tierra. Entonces podemos extenderlo cada vez más lejos a todos los seres en el universo. Todos los seres son como nosotros, y así como nos gustaría tener felicidad y no tener problemas, lo mismo es cierto con absolutamente todos los demás que existen. Así es como tenemos que pensar. Por supuesto, una madre tiene el deseo de que todo vaya bien para sus hijos. Esto es algo muy poderoso. Pero por otra parte, esta preocupación es muy limitada en su alcance, ya que solo se aplica a sus hijos. Y así, necesitamos tratar de desarrollar un interés extremo e intenso en beneficio de los demás y extenderlo a todos, no solo limitarlo a unos pocos seres. Para poder beneficiar a todos, necesitamos realmente alcanzar el estado en el que somos plenamente capaces de hacerlo, es decir, el estado completo del nirvana, la iluminación. Cuando hablamos de estas dos intenciones, de ayudar a todos los demás y de lograr la iluminación para poder hacerlo, esto es lo que implica un anhelo de la bodhicitta. Encontramos esto en los textos y podemos leerlo por nosotros mismos, y ahora lo han oído del Dalai Lama. Así que ahora podemos tratar de obtener una creencia confiada de que esta es la raíz misma de toda felicidad, de deshacernos de todos los problemas en el mundo, desarrollar un corazón amable y cálido, una actitud de poder beneficiar a todos. Decidimos con firmeza que siempre vamos a tener esta actitud, el pensamiento altruista de ser siempre capaces de beneficiar y ayudar a todos y que nunca dejaremos que degenere o se debilite. Debemos apreciar esta actitud más que cualquier posesión que tengamos. La unidad del método y el darse cuenta que discrimina. El comentario a nuestro texto continúa ahora con una cita de Chögyam Lama. Para lograr el estado de un Buda, se necesita un logro unificado del cuerpo y la mente de un Buda. Esto significa que debemos seguir un camino de método y sabiduría, o darse cuenta que discrimina, unificados, en el que el método es sostenido por el darse cuenta que discrimina y el darse cuenta que discrimina es sostenido por el método. En la etapa resultante, el método y el darse cuenta que discrimina son de una naturaleza esencial. En cierto sentido vienen en un paquete, pero tienen diferentes reversos conceptuales. Lo mismo es cierto en términos de la etapa del camino. El camino o las mentes que son el camino también deben ser aquellas en las que el método y el darse cuenta que discrimina son de la misma naturaleza esencial que vienen en un paquete. Lo mismo ocurre con el nivel base, en el que las dos verdades sobre cualquier cosa siempre se unen en un solo paquete, siendo de una naturaleza esencial. Es extremadamente importante ver que las dos verdades siempre vienen juntas y son inseparables. De todos los niveles de explicación de la realidad, el más claro y decisivo es el Prasangika, tal como lo sostienen Buddhapalita y Chandrakirti.
Estos dos maestros indios son extremadamente claros en sus intenciones de seguir a Nagarjuna y refutar todos los posibles entendimientos erróneos. Hubo muchos grandes maestros en el Tíbet que pusieron un gran esfuerzo en la comprensión y la exposición de una perspectiva correcta de la realidad, particularmente el gran Tsongkhapa. Desde la primera infancia, Tsongkhapa se interesó profundamente en esto y puso un gran esfuerzo en dejar clara la visión correcta de la realidad. En una vida anterior, Tsongkhapa, en presencia del Buda, había hecho una fuerte resolución con un sincero anhelo de la bodhicitta, haciendo plegarias para que siempre pudiera exponer la visión del camino medio del Madhyamaka en relación con el Tantra. Esta fue su dedicación particular, que siempre pudiera tener esa combinación especial de Madhyamaka y Tantra. Como resultado de esto, desde su infancia, Tsongkhapa tenía un gran interés en esta dirección. Por su gran respeto hacia el punto de vista correcto de la vacuidad basado en Chandrakirti, Tsongkhapa escribió muchos textos sobre la vacuidad, en particular su presentación de la mente excepcionalmente perceptiva de Vipassana en sus textos largos y cortos de las etapas graduales del Lamrim, su comentario a los versos de raíz sobre el camino medio llamado Darse cuenta que discrimina, su comentario sobre el complemento a los versos raíces sobre el camino medio de Nagarjuna y su esencia de excelente explicación de los significados definitivos e interpretables. Si nos fijamos en estos 5 textos de Tsongkhapa, veremos lo claras que son sus explicaciones. El punto principal es, por supuesto, poder comprender la visión correcta de la vacuidad, y para ello es necesario acumular una abundante reserva o entramado de fuerza positiva a partir de acciones constructivas. A partir de esa abundante reserva y de confiar en mentores espirituales totalmente calificados y en los textos válidos apropiados, podremos entender la vacuidad correctamente. Este texto presente del discípulo de Tsongkhapa, Namkapel, fue expuesto de acuerdo con el entrenamiento mental en 7 puntos de Chekawa. Contiene explicaciones detalladas de los 10 primeros puntos, los preliminares y el método de entrenamiento en las 2 bodhicittas, relativa y profunda. Los otros 5 puntos se explican como algo aparte. Esos fueron: transformar las circunstancias adversas en un camino hacia la iluminación, sintetizar la práctica en una vida, la medida de haber entrenado nuestras actitudes, las prácticas de vínculo estrecho para el entrenamiento de actitudes y los puntos a entrenar para el entrenamiento de actitudes. Estos puntos se tratan brevemente en la plegaria al final de Ceremonia de ofrenda a los maestros espirituales Lama Chopa. Tomemos por ejemplo el verso que dice: inspíranos para que, si no hemos completado los puntos del camino en el momento de nuestra muerte, pasemos a tierras puras, ya sea por los drásticos medios de transferencia al estado completo del gurú o a través de las instrucciones para aplicar adecuadamente los 5 poderes. Este verso se refiere a sintetizar la práctica en una vida, específicamente la discusión de la aplicación de los 5 poderes en el momento de la muerte. En el propio texto de Namkapel, estamos en el punto de determinar y reconocer el objeto a refutar. Eso lo cubrimos en la otra charla, y hoy discutiremos la falta de existencia verdaderamente establecida de las personas, luego de todos los fenómenos, y finalmente veremos que todo existe como una ilusión. La falta de existencia verdaderamente establecida de la persona. Ahora examinemos la falta de existencia verdaderamente establecida de las personas. El objeto al que la mente está dirigida en esta meditación es el sí mismo o yo convencionalmente existente. Hay una ligera diferencia en los principios entre las diferentes escuelas budistas. Algunos dicen que la mente está dirigida a los 5 factores agregados en términos de que son el yo convencional, o solo algunos de los agregados, particularmente la conciencia. Otros afirman que la mente está dirigida a la conciencia base que todo lo impregna, o a la yavijñana, en términos de que ella sea el yo convencional. Todas estas escuelas dicen que la existencia de un yo no puede establecerse meramente como algo totalmente imputado, sino que es necesario que haya una base que tenga las características definitorias que se puedan encontrar de un yo, es decir, algo que se pueda encontrar mediante el análisis último. Así que dicen que la conciencia o la conciencia base
Es algo que se puede encontrar en el análisis último como teniendo características definitorias encontrables de un yo. Por otro lado, en nuestra tradición, el prasángika no es el caso que afirmemos ninguna base que tenga características definitorias encontrables de un yo. En el prasángika, aunque nos dirigimos al entramado de los 5 factores agregados, no nos dirigimos a este entramado como base que tiene las características definitorias encontrables de un yo. Más bien, nos dirigimos a este entramado meramente como la base para etiquetar un yo. El yo convencionalmente existente es meramente el objeto referente del nombre yo, etiquetado sobre esta base para el etiquetado. Es meramente a lo que se refiere el nombre yo sobre la base de este entramado. Más precisamente, la base para etiquetar yo es el entramado de los 5 factores agregados de nuestra experiencia o la continuidad de esos factores agregados de nuestra experiencia. Estas son las bases para el etiquetado, en función de los cuales etiquetamos un yo. Sobre esa base, la existencia convencional del yo solo puede establecerse meramente como a lo que el nombre yo se refiere. La base para etiquetar yo pueden ser los 5 elementos, los 5 agregados y así sucesivamente, pero el yo no es ninguno de estos factores individuales ni es la colección o entramado de estos factores. No se puede encontrar. Cuando decimos o pensamos yo, a lo que el nombre yo se refiere, es a algo etiquetado sobre la base del cuerpo, la mente, etc. Pero el yo no es lo mismo que cualquiera de estas bases para el etiquetado, ni es su colección o entramado. Cuando intentamos analizar eso, preguntamos si el yo viene del lado del cuerpo, o viene del lado de la ropa que llevamos puesta, o del lado de nuestra mente. No podemos encontrar un yo o las características definitorias de un yo en ninguno de ellos. Si analizamos, por ejemplo, ¿Tenzin Gyatso es su cuerpo? No, no lo es. ¿Es su mente? No, no es específicamente solo su mente. ¿Puede existir por separado de su cuerpo? No. ¿Puede existir por separado de su mente? No. Ahora, la persona Tenzin Gyatso definitivamente existe. Definitivamente es una persona. Definitivamente es tibetano. Él es alguien de Amdo. Él es un monje y como monje es un monje totalmente ordenado. Todas estas cosas son verdad. Pero si preguntamos quién es esta persona, quién es este monje, no es su cuerpo, no es su mente. Por supuesto que existe, pero cuando tratamos de señalar quién es, encontramos que en realidad no hay nada que podamos señalar. Lo mismo es cierto para las flores y los jarrones y las mesas y así sucesivamente. Sobre la base de todas sus partes y la continuidad de sus partes, tenemos el objeto que se puede etiquetar, pero no podemos decir que cada uno de estos elementos es en realidad la colección completa de sus partes, ni las partes individuales tampoco. Es sobre la base de todo esto que podemos etiquetar lo que es el objeto, una flor, un jarrón o una mesa, y establecer su existencia. Cuando decimos que no hay nada que podamos señalar como la cosa referente real correspondiente al nombre, eso no significa que el objeto no exista realmente o que no exista en absoluto. Cuando decimos que su existencia no puede establecerse en el lugar donde nos imaginamos que existe, ¿qué significa eso realmente? Significa que hay todo tipo de circunstancias, condiciones y causas, y sobre la base de todas ellas, el objeto surge dependientemente. Pero su existencia no se establece desde su propio lado, como si el objeto estuviera de pie por sí mismo, desvinculado de todos estos otros factores de los que depende. De lo que el objeto surge especialmente, en dependencia, es de los nombres y conceptos que hacen referencia a él. Su existencia solo puede establecerse en términos de meramente ser lo que puede ser etiquetado mentalmente por una mente válida. Todos estos términos técnicos, existencia establecida del propio lado de algo, existencia establecida por la propia naturaleza de algo, existencia establecida por las características definitorias de algo, todos estos términos tienen el mismo significado. Cuando analizamos el significado compartido de estos términos para tratar de entender que la existencia de todas las cosas solo se puede establecer simplemente en términos de a lo que se refieren las etiquetas mentales, es mucho más fácil entenderlo en términos de un yo. Esto se debe a que es bastante obvio que el yo está etiquetado sobre un entramado de factores agregados.
Por lo tanto, una persona es meramente lo que puede etiquetarse sobre una base para el etiquetado, pero la existencia del objeto referente de esa etiqueta no puede establecerse desde el lado de ese objeto referente o de su base para el etiquetado. Cuando vemos cuál es el objeto del no darse cuenta que surge automáticamente, en este caso es una persona o yo que parece simplemente aparecer, simplemente surgir, como si su existencia fuera autoestablecida, por sí misma desde su propio lado. Lo mismo es cierto con respecto a jarrones, flores, mesas y demás. Su existencia parece estar establecida de una manera completamente divorciada de ser meramente a lo que se refieren los nombres y las etiquetas mentales. Para ver cómo nos aparece realmente este yo a ser refutado, podemos ver los momentos en los que estamos en un estado emocional fuerte y estamos pensando yo y mío y demás. En esas ocasiones, el yo a ser refutado nos aparece como la base de un gran apego y hostilidad, por lo que podemos reconocerlo más fácilmente. El texto continúa refutando un yo verdaderamente existente desde el punto de vista de un yo que, si su existencia se estableciera independientemente desde su propio lado, tendría que establecerse como existiendo como uno o muchos con su base para el etiquetado. Nota: ser uno significa que el yo sería totalmente idéntico a su base. Los dos, la base para el etiquetado y el objeto referente de la etiqueta, tendrían que ser la misma cosa encontrable. Ser mucho significa que el yo sería algo totalmente diferente de su base, por lo que el yo y su base serían muchos totalmente diferentes, cosas encontrables no relacionadas. A continuación, el texto presenta varias conclusiones absurdas que seguirían en cualquier caso. Si el yo fuera uno con su base para el etiquetado, los dos siempre tendrían que ser los mismos, nunca podrían estar separados. Si fuera diferente o muchos con su base de etiquetado, entonces, ya que hay muchas bases diferentes para etiquetar yo, tendría que haber muchos yo diferentes. Podemos encontrar todas estas líneas de razonamiento en textos estándar como el complemento a los versos raíz de Nagarjuna sobre el camino medio de Chandrakirti. El yo también se describe en términos de lo que proviene de muchas vidas en el pasado. Si el yo no tuviera relación con la continuidad de las experiencias de las vidas pasadas, entonces todo el proceso de causa y efecto no sería capaz de funcionar. El yo en esta vida experimentaría los resultados de las acciones cometidas por alguien totalmente irrelevante en el pasado. Si ese fuera el caso, lo que nos pasará sería caótico, ya que podríamos experimentar los resultados de las acciones de cualquier cosa podría pasarnos. Y este no es el caso. La falta de una existencia verdaderamente establecida de todos los fenómenos. Hasta ahora hemos discutido el aferramiento a la existencia verdaderamente establecida de un yo. Ahora el texto examina el aferramiento a la existencia verdaderamente establecida de mío, es decir, lo que un yo podría experimentar o poseer. Esto se refiere a aferrarse a la existencia verdaderamente establecida de todos los fenómenos. Al discutir la falta de una entidad o alma verdaderamente establecida de todos los fenómenos, el texto utiliza el mismo argumento de ni uno ni muchos y describe cómo la existencia de las cosas solo puede establecerse meramente como lo que se puede etiquetar sobre el entramado de sus partes, causas, etc. A continuación, el texto analiza la relación entre un todo y sus partes, particularmente en términos del surgimiento dependiente. Las cosas están relacionadas entre sí porque sus diversas partes y causas están relacionadas y dependen unas de otras. Y así es como se producen los resultados. El surgimiento dependiente significa que las cosas surgen como resultado de ser dependientes o depender de varias otras cosas. La única manera posible de que eso funcione sería que las cosas no tuvieran su propia existencia independiente verdaderamente establecida. Si las cosas hubieran establecido verdaderamente una existencia independiente por sí mismas, serían capaces de mantenerse, en sentido figurado, por sí mismas. Si pudieran hacer eso, no tendrían que depender de nada más ni tener ninguna relación con otra cosa. En ese caso, tampoco podrían entrar en ninguna relación con otras cosas en términos de surgimiento dependiente, ya que serían totalmente autosuficientes.
Así como una imagen en un espejo no solo surge por sí misma, las cosas no pueden surgir sin depender de ciertas circunstancias. Tomemos el ejemplo de un hombre que camina con un bastón. Si camina con un bastón, no puede pararse por sí solo. En otras palabras, la existencia de su pararse solo puede establecerse en dependencia de su apoyarse en un bastón. Así que estas dos posibilidades son mutuamente excluyentes. Su pararse solo puede establecerse ya sea independientemente por sí mismo o por surgimiento dependiente al apoyarse en un bastón. Si hablamos en términos de todos los fenómenos, entonces también su existencia solo puede establecerse independientemente por sí mismos o en dependencia de otros fenómenos. Nota: estas dos posibilidades mutuamente excluyentes forman una dicotomía. Las cosas solo pueden ser una u otra y no ambas o ninguna. Por ejemplo, si dividimos todos los fenómenos en humanos o no humanos, entonces todos los fenómenos tienen que caer en una de estas categorías, ya sea humana o no humana. Pero si dividimos los fenómenos en las categorías de humano y jarrón, eso no cubre todos los fenómenos existentes, porque hay cosas que no son humanas ni jarrones. Nota: así, aunque los seres humanos y los jarrones son mutuamente excluyentes, no puede ser tanto un humano como un jarrón. No forman una dicotomía. Así como en nuestro ejemplo de dividir las cosas en humanos o no humanos, lo cual cubre todos los fenómenos, de igual manera los fenómenos dependen de otras cosas o no dependen de otras cosas. Solo existen dos posibilidades. Si la existencia de algo solo puede establecerse en términos de otras cosas, entonces eso concordaría con decir que la existencia de las cosas solo pueden establecerse dependientemente. Por otro lado, si determinamos que la existencia de las cosas puede ser establecida por su propio poder, por su cuenta sin depender de nada más, habrían establecido verdaderamente una existencia independiente. Así que solo hay dos posibilidades. Como con el ser humano o el no humano, las cosas solo pueden ser una u otra. Cuando refutamos o negamos que la existencia de las cosas se puede establecer independientemente por sí misma, desconectada de todas las demás cosas, solo nos queda otra posibilidad. La existencia de las cosas solo puede establecerse en dependencia de otras cosas, específicamente a qué nombres y conceptos se refieren. Tomemos, por ejemplo, la palabra medio. Esta palabra solo puede entenderse como una referencia a algo que no está en el lado izquierdo o en el derecho. La existencia de un medio solo puede establecerse en términos de o en relación con algo que no es ni un lado ni el otro. Del mismo modo, cuando hablamos de Madhyamaka, el camino medio, entendemos que significa una posición que se establece en términos de que no es ninguno de los dos extremos. Los dos extremos son la posición nihilista y la posición eternalista. Cuando la existencia de las cosas no puede establecerse de manera independiente, lo que las haría eternas, ya que no podrían verse afectadas por causas para surgir o perecer o no establecerse en absoluto, lo que haría que todo fuera totalmente inexistente, entonces en relación con esas dos posiciones extremas nos quedamos con un camino medio. Entonces sabemos que la existencia de las cosas solo puede establecerse en dependencia de otras cosas. Por lo tanto, la vacuidad, la ausencia total de formas imposibles de establecer la existencia de las cosas, no es algo absurdo que acaba de ser inventado por la mente o un concepto nihilista que lo niega todo. Los dos tipos de meditación en la vacuidad. Existen dos tipos de meditación en la vacuidad: meditación discernidora o analítica y meditación estabilizadora, en la que absorbemos nuestra concentración en la vacuidad. En primer lugar, tenemos que determinar lo que significa llegar a un entendimiento decisivo de la vacuidad. Este es un entendimiento que se discierne la vacuidad. Entonces necesitamos estabilizar esta comprensión absorbiendo nuestra concentración unipuntualmente en la vacuidad, la ausencia total del objeto a refutar. Determinamos, comprendemos decididamente y a continuación discernimos la ausencia total del objeto que debe ser refutado, basándonos en el razonamiento lógico y en los textos que presentan las 5 líneas de razonamiento que deben utilizarse. Es importante que nuestra comprensión sea en la forma de lo que se llama un fenómeno de negación no implicativa. Esta es una negación o refutación del tipo «no hay tal cosa como esta», lo que significa que una vez que hemos excluido o refutado el objeto a ser refutado, no queda nada detrás. En otras palabras, nada queda allí por implicación.
Por lo tanto, llegamos a un entendimiento decisivo de que no existe tal cosa como el objeto que estamos refutando. Este no es un fenómeno de negación implicativa, a saber, una refutación del tipo no es esto o no es eso, ya que tal negación deja o implica alguna posibilidad alternativa sobrante a raíz de la negación. La refutación decisiva con la vacuidad aquí es no existe tal cosa como esta en absoluto, lo que no deja ninguna otra posibilidad detrás. A continuación, el texto señala que si no hemos identificado bien el objeto a ser refutado, entonces cuando decimos que el objeto es imposible y no existe en absoluto, no vamos a quedar con un estado mental muy claro. Esto se debe a que aún no hemos definido y entendido completamente lo que estamos diciendo que no existe en absoluto. Además, cuando absorbemos nuestra concentración en la ausencia total de lo que no existe en absoluto, es necesario hacerlo con plena recordación y alerta, siguiendo todas las instrucciones para desarrollar shamatha, un estado mental tranquilo y estable. Para ello necesitamos identificar claramente los niveles burdos y sutiles de sopor mental y volatilidad mental, agitación mental. Necesitamos identificarlos correctamente para poder eliminar estas fallas que nos impiden estar totalmente absortos en el objeto de nuestro enfoque. Ese objeto de enfoque es la ausencia total del objeto que se va a refutar, y ese objeto a ser refutado es una forma totalmente imposible de existencia. El texto de Nankapel entonces cubre las 6 fuerzas y las 9 etapas de asentamiento de la mente, los 5 tipos de atención y demás, que también se explican en los textos sobre el desarrollo de este estado mental tranquilo y estable. Cuando somos capaces de absorber nuestra concentración en tal estado, libre de todas las faltas, habiendo progresado a través de las 9 etapas de asentar la mente, experimentamos un estado de flexibilidad completa del cuerpo y la mente, con un estimulante sentido de aptitud total. Cuando logramos tal sensación de aptitud total de la mente y el cuerpo, somos capaces de aplicar nuestra mente tranquila y estable a cualquier tipo de concentración absorta. Esto es extremadamente importante. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de lograr una mente tranquila y estable de shamatha, particularmente cuando se obtiene en relación con los métodos del Tantra. Esta es la mejor forma de concentración absorta. Siempre hablamos de 2 formas en que se indican las enseñanzas budistas: las indicaciones escriturales y las indicaciones a partir de la realización. Hay muchas indicaciones escriturales, pero es importante obtener una indicación realizada de las enseñanzas en nuestra propia continuidad mental, y de hecho lograr una mente tranquila y estable de shamatha y una mente excepcionalmente perceptiva de vipassana. Con estas 2, basados en las indicaciones escriturales, podremos generar todas las buenas cualidades de las que hablan las escrituras y verdaderamente realizaremos estas enseñanzas en nuestra continuidad mental. Vipassana es un estado mental excepcionalmente perceptivo, inducido por el estado de aptitud física y mental que logramos, no solo por tener la mente totalmente concentrada con shamatha, sino también inducida por la mente que tiene un darse cuenta que discrimina. En otras palabras, obtenemos este estado de aptitud no solo de la mente siendo capaz de concentrarse perfectamente en cualquier cosa, sino también de su capacidad de discriminar cualquier cosa correctamente. Así que cuando alcanzamos este segundo y especial sentido de aptitud, que sería un estado unido de shamatha y vipassana, nuestra mente será tanto tranquila y estable como excepcionalmente perceptiva. Ver que todo existe como una ilusión. De estos estados mentales tranquilos y estables, es posible absorber nuestra concentración en estados mentales cada vez más sutiles, tratando de alcanzar el estado de shamatha de los planos superiores de existencia. Estos planos superiores son el plano de las formas etéreas y el plano de los seres sin forma. El texto continúa indicando, sin embargo, que haber alcanzado simplemente un estado mental no conceptual no nos permitirá ver todas las cosas como ilusiones, como nuestro logro subsecuente o realización subsecuente cuando nos levantamos de ese estado. Percibir las cosas meramente, no conceptualmente, significa conocerlas no meramente, sin que sea mediante una categoría conceptual, sino también sin un entendimiento de su falta de identidad o alma verdaderamente establecida. Surgir de tal estado de mera no conceptualidad no trae un logro o realización subsecuente en el que vemos que todas las cosas son como una ilusión. Por otro lado,
Si podemos percibir las cosas de una manera no conceptual, como desprovistas de existencia o identidades autoestablecidas, entonces cuando nos levantamos de ese estado, subsecuentemente podemos ver que todas las cosas son como una ilusión. Si no tenemos tal entendimiento, cuando surgimos de nuestra absorción, podemos caer en un estado de nihilismo, en el sentido de refutar todas las cosas, incluso su existencia convencional. En la sección Vipassana de La gran presentación de las etapas graduales del camino, hay una gran cantidad de discusión sobre cómo realmente obtenemos una comprensión de que todo existe como una ilusión. Por ejemplo, supongamos que nuestra comprensión de la vacuidad es que las cosas están meramente compuestas por una colección de partes y no son encontrables como un todo. Incluso si somos capaces de ver las cosas así, no conceptualmente, sin embargo, sin entender la vacuidad en el sentido de que todo surge de manera dependiente en términos de etiquetado mental, no vamos a obtener una realización clara de que las cosas existen como una ilusión. Para obtener ese claro entendimiento de que las cosas existen como una ilusión, es necesario ver las cosas en términos de surgimiento dependiente. Su surgimiento depende de meramente un etiquetado mental. Solo cuando vemos la vacuidad en términos de surgimiento dependiente, podemos obtener las dos realizaciones juntas, la realización de la vacuidad como el espacio de todo, y todo siendo convencionalmente como una ilusión. En la meditación Dzogchen, apunte, en la que no hay diferenciación entre la absorción total en darse cuenta puro, Rigpa, y un logro o realización subsecuente, al mismo tiempo que estamos totalmente absortos en la ausencia total del objeto a refutar, las apariencias de las cosas realmente surgen espontáneamente, pero surgen en términos de nuestra comprensión de la vacuidad como surgimiento dependiente. De esta manera vemos que las cosas existen como una ilusión en la práctica de Dzogchen también. Conclusión. Esto concluye la discusión de Namkapel sobre los puntos encontrados en el entrenamiento mental en 7 puntos de Chekawa. Ahora vienen las alabanzas a la bodhicitta y al linaje. Alabanzas a Atisha, que combina los linajes de Maitreya y Manjushri, y también el linaje de Shantideva. Luego vienen las alabanzas a las enseñanzas y en los comentarios a este texto, la alabanza al autor, un discípulo de Tsongkhapa llamado Namkapel. Nota. La edición de Togme Sampo termina con el verso adicional: del despertar de los residuos kármicos de haber entrenado previamente, mi admiración por esta práctica abunda, y debido a esa causa, ignorando sufrimiento e insulto, pedí las instrucciones para domar mi aferramiento al yo. Ahora, aun si muero, no tengo remordimientos. La edición de Pabonka también termina con este verso, pero omite su primera línea: del despertar de los residuos kármicos de haber entrenado previamente. La edición de Namkapel no contiene este verso. Ahora hemos concluido la transmisión del entrenamiento mental como los rayos del sol. Esto es algo muy beneficioso para la mente, un texto sobre los métodos que nos llevarán a ser extremadamente felices. A menudo siento y le digo a la gente que debo ser la persona más feliz del mundo. Es en parte debido a la posición del Dalai Lama que ostento y sin duda es parte también debido al entrenamiento de actitudes que sigo, que me da la felicidad y la valentía para enfrentar todas las dificultades que tengo sobre mis hombros. Las medidas preventivas del Dharma son medidas que realmente tomamos, que practicamos. Todos haríamos bien en dedicar todos nuestros esfuerzos a esto. Traducido por el Dr. Alexander Berzin. Editado por Pauline Yitz y el Dr. Berzin. Versión abreviada y editada por Jeremy Russell. Publicado originalmente como Namkapel, el entrenamiento mental como los rayos del sol. Un comentario de Tenzin Gyatso, su santidad el 14º Dalai Lama. Cheyang, Dharamsala, India. Volumen 1, número 1, primavera de 1986. Esta es la sexta parte de una saga llamada Comentarios sobre el entrenamiento mental como los rayos del sol por el Dalai Lama. Puedes encontrar las otras partes del vídeo en el enlace en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar.